programa A la Medida. Último día del mes y antes de empezar y saludar a mis colegas y compañeros, un saludo también al Ejército de Guatemala en su día. Así es, ¿qué tal? Bienvenidos sean ustedes a La Medida. Es un gusto poderles acompañar, Julio, también estar ahí contigo para poder analizar estos temas tan relevantes para nuestro país y también conocer lo que pasa en el mundo. Por supuesto, también me uno a ese saludo para el Ejército de Guatemala en su día. Julio, ¿cómo estás? Claro que sí, Sandy, ruego la disculpa, un error mío por encender apagué. Vean, saludos a todos, gracias por estar en sintonía. Un saludo particular y especial al Ejército de Guatemala. Gracias por esa entrega, gracias por ese esfuerzo, gracias por el trabajo que realizan a diario. Penas que enfrentarán los responsables del tema de la tragedia de Texas, uno de los análisis que tenemos hoy. Más flujo de migrantes hacia Estados Unidos a pesar de estas tragedias, por supuesto, y la sub-20, que ha generado alegría, esperanza. Pero lo internacional está presente. Uy, también está interesante. Andrés Estrada nos tiene el adelanto. Hola Andrés, buenas noches. Hola Andrés. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy y Julio. Bueno, sí, en lo internacional, mucha información que surge por todas partes, pero en Sudamérica, específicamente en Ecuador, lo hemos hablado aquí en A la Medida, que sí va a haber acuerdo, que no va a haber acuerdo, que se rompió el diálogo, que sí viene el diálogo, pues ahora ya, confirma y todo, hay diálogo en Ecuador. De esto y mucho más hablaremos en tan solo unos minutos acá en A la Medida, y mientras tanto, nuestros titulares. Capturados por la tragedia, revelamos las posibles penas que podrían enfrentar los responsables en Estados Unidos. Esperan más migrantes. Le explicamos las razones que podrían hacer que aumente el flujo migratorio a Estados Unidos. Al Mundial, la selección sub-20 se clasifica dando emoción y esperanza a los guatemaltecos. Juez cierra el caso, resolvió sobreseer el proceso contra Blanca Stalin, la magistrada separada del cargo de la Corte Suprema de Justicia. Gira del presidente Yamatei en Estados Unidos. Autoridades de gobierno presentan los resultados de la visita. Lanzan la plataforma Registro de Reclutadores. Sitio presentará datos seguros y confiables para solicitantes de trabajo en el extranjero. Homero Zamorano, de 45 años, era la persona que conducía el tráiler donde murieron 53 migrantes en San Antonio, Texas. Él podría ser condenado a cadena perpetua o pena de muerte. La misma suerte podría tener Cristian Martínez, otro de los recién detenidos por la tragedia. Estas dos personas, junto a los mexicanos Juan Claudio de Luna Méndez, de 23 años, y Juan Francisco de Luna Bilbao, de 48, a los cuatro se les acusa de tráfico de personas y homicidio, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La oficina del fiscal de distrito del sureste de Texas informó que al analizar las llamadas de teléfono de Homero Zamorano, se descubrió que se coordinó con otro de los detenidos para llevar a cabo el contrabando de indocumentados. Bueno, vamos a partir de una base para este análisis, Andy y televidentes. Estados Unidos es uno de los países que no ha signado, es decir, que no ha suscrito, que no ha firmado el Pacto de San José, es decir, la declaración, la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? Que en Estados Unidos hay estados donde sí está vigente la pena máxima que puede haber en lo penal, que es la pena de muerte. Texas, precisamente el estado de Texas, un estado enorme en tamaño, es uno de aquellos estados más drásticos en la aplicación de penas en el ámbito penal. Tiene vigente la pena de muerte y tiene vigente la cadena perpetua. Cualquiera de estas dos penas, según analistas de orden jurídico, de tanto el derecho estatal como el derecho federal allá en Estados Unidos, están acertando bien en lo que nos han estado exponiendo a lo largo del día de hoy, en cuanto a que esas serían las penas que podrían enfrentar por esta situación, que ellos le llaman en Estados Unidos, fíjate Sandy, homicidio en primer grado. ¿Qué significa eso? Que es un asesinato, como se le llama aquí en Guatemala, con las voliciones criminales, con la intención, con lo que nosotros en el derecho penal latino llamamos el dolo, es decir, el animus necandi o el ánimo de querer hacer un daño, en este caso, la muerte.
Así es, Julio. La verdad es de que, mira, yo de verdad estoy muy sorprendida por la importancia que al fin le prestan a estos casos. Sí, es cierto. También la celeridad con la que se ha realizado esta investigación, cómo ya van entonces 4 son ya los realizándose capturados. exactamente 4 capturas y el proceso que va a iniciar, y imagínate cuántos días pueden pasar para ya que se pueda tener una sentencia, porque los procesos en Estados Unidos son bien Vamos rápidos. por buen camino de Sí. decirte, de verdad, Sandy. Bueno, la tragedia es un irreparable. precedente. Es sin precedente, es impresionante e irreparable. Pero sí he de ser muy claro. La verdad, las felicitaciones en este caso a las autoridades estadounidenses de orden, tanto estatal como federal, de seguridad y justicia particularmente. Lograron esas 4 aprehensiones y también de una forma muy clara están ya teniendo también toda la información, están teniendo tomas, hay cámaras de seguridad, hay ya relatos y hay situaciones muy claras donde seguramente con estas aprehensiones que se están dando, se va a poder encontrar, ojalá, Sandy, ojalá, toda la estructura, porque una cosa es clara, Sí. no son solo ellos 4. No, totalmente no, Julio. Y este es el reto que le queda a las Ese es el autoridades reto. norteamericanas, ¿no? Poder dar con toda la estructura y por lo menos eliminarla, porque sabemos que hay muchas Claro. que están funcionando, pero aparte, ese va a ser el trabajo en conjunto con México. Bueno, Porque, ya quitar una es bueno, ¿no? exacto, imagínate, eliminas a todos o sacas de circulación pues O el a cáncer las sigue, ¿no? personas que forman la estructura en Estados Unidos, Sí. pero y los que están en México Y en y también son Guatemala. parte de esta estructura, y Guatemala, Seguro que y El están. Salvador, Y y Honduras, Honduras. que probablemente existe esa Es integración, correcto. Julio. Por eso es importante que se puedan tener entonces esa mesa que ayer dábamos a conocer también, que se va a establecer ese diálogo entre los países y sus autoridades, porque de eso hemos estado hablando hace ya varios tiempo, Julio, Así es. de que se tiene que dar esa integración, se tiene que actuar en conjunto, buscar soluciones a los problemas que hay en común, y uno de ellos es la migración. Correcto. Pero hemos visto, han ocurrido otras tragedias, lamentablemente también, donde han muerto Sí. mexicanos, centroamericanos. ¿Y qué ha pasado? Mayor cosa no se Nada. ha dado. Entonces, esta vez Inclusive se la de está Tamaulipas, marcando, ¿no? claro, O sea, se está nos duele marcando un y precedente. no queda nada. En la de Tamaulipas ya hay una investigación, Pero no avanza. no ha ido avanzando. Aquí vemos que va más rápido y ojalá que así sean todos los casos, pero sobre todo también de qué forma se van activando los países también Así es. en apoyo a Estados Unidos para tratar este tema, porque eso va a ser fundamental. No es solo dejarle la tarea a Estados Unidos, Julio. Sí. Es también apoyar para buscar y aumentar esas investigaciones conjuntas para poder erradicar esas estructuras que están operando en toda la región. Yo creo que los países están empezando a entender algo, ¿no? Que es una necesidad orientado a lo que tú estabas hablando. Que lo hablábamos también ayer, ¿no? Es una cosa que cae por su propio peso. Este crimen, me refiero al tema no de la muerte, de la tragedia en sí, sino que al coyotaje, la trata de personas. Es un crimen transnacional. Claro. No conocen fronteras, tienen todo el poder económico, el poder operativo, el poder de corromper inclusive a funcionarios en todos los países, de Estados Unidos a Honduras y otros países donde tú quieras, El Salvador, Guatemala y México, lo pueden hacer. Entonces creo que los estados hoy, con esta tragedia sin precedentes, están entendiendo que se tiene que combatir de la misma manera, de una forma unida. Pero lo que sí vemos es envidiablemente la forma tan eficiente y eficaz, porque así nos gustaría que fuese también en nuestros países, en que la justicia norteamericana está actuando, está investigando, está haciendo algo, se ha dado cuenta de hechos como por ejemplo la clonación de ese tráiler, ha capturado a estas personas, pero también tiene una materia pendiente. ¿Y sabes cuál es esa materia pendiente? Que ellos pudieron haberlo prevenido en los 2 puestos de CBP de control, más no se hizo. Entonces creo que también a esa gente que estaba en esos momentos en los puestos del CBP, el CBP, perdone, son los puestos de control de ICE. ICE es la oficina de inmigración, para que nos entendamos todos, en Estados Unidos. Allí pasaron por 2 en territorio de Texas y nadie se dio cuenta. Es que ese es el punto, ¿no? Puede que la corrupción llegue a estos estratos, Correcto. Julio, y sería sorprendente porque la imagen que se tiene es diferente, ¿no? Claro. La imagen que se tiene de las autoridades migratorias, de quienes están en esos puestos de control, es como que no nos vean porque nos agarran, pero entonces vemos también de Que son corrompibles. podría estar pasando esta situación. Es Por eso seguro. es importante que Sí, se pueda es indagar, seguro. que se pueda investigar a estas personas que están en los turnos para ver entonces si también son parte de la estructura, ¿no? estructura. Porque sabemos, el dinero
llama Claro. tentación. Entonces, Claro. no podemos dar por sentado que pues, no pueden ellos también unirse a este tipo de estructuras que les pueden ofrecer una muy Que buena s- paga. Que sean estadounidenses no significa que allá tengan que ser puros y castos. O sea, hay estadounidenses buenos, la mayoría, y también hay malos que Por se corrompen supuesto. en este sentido. Bueno, ahora hay una cuestión. Obviamente me encanta nuestro derecho, proviene del derecho romano, ¿no? Pero estoy viendo una situación. El derecho anglosajón, con su forma tan especial y tan particular, no sé si termina siendo en sí la ciencia del derecho y la forma de aplicarlo. Creo que no. Es la forma eficiente y eficaz en que hay tecnología, en que están los recursos, en que la policía cuenta con todo lo que necesita. Las agencias especializadas federales como el FBI también lo puede hacer para hacer investigaciones tan prontas, tan rápidas y tan efectivas. Eso nos debe dejar una gran lección. Si queremos aquí en estos países castigar penalmente a este tipo de delincuentes, necesitamos entonces también nutrirnos de todas esas capacidades, de todas esas cualidades y de toda esa tecnología también para poder actuar rápido. Vamos con datos, Julio, ¿te parece si nos vas ampliando también la información? Con mucho gusto, Sandy. Las autoridades estadounidenses identificaron como Homero Zamorano, de 45 años, al presunto conductor del tráiler que usted ha visto desde ayer en varias imágenes acá en el programa La Medida. Según la oficina del fiscal general, en el distrito oeste de Texas, se le imputa el cargo de contrabando de personas, recuérdese que así se llama en Estados Unidos el delito, extranjeras, con resultado de muerte. Un tribunal federal del distrito de Texas tendrá que determinar la sentencia sobre la base de la legislación federal estadounidense. De ser declarado culpable, podría enfrentar 2 penas, que ya se lo dijimos: la cadena perpetua en el caso más benévolo, o directamente la pena capital, que es la pena de muerte. Otro presunto implicado ha sido identificado como Cristian Martínez, de 28 años. También se le imputa el cargo de conspirar en transporte ilegal de extranjeros con resultado de muerte. Este joven fue vinculado a Zamorano mediante una investigación, escuchen ustedes esto, ¿no? Investigación especial de escuchas telefónicas hechas en 24 horas o menos, donde se encontraron comunicaciones para coordinar el traslado de los migrantes. Vaya envidia en cuanto a esa efectividad. Martínez también podría ser sentenciado a pena de muerte o cadena perpetua por ser un cómplice, para que nos entendamos en el derecho latino. 2 ciudadanos mexicanos, Juan Claudio de Luna Méndez, de 23 años, y Juan Francisco de Luna Bilbao, de 48 años, también fueron arrestados por el mismo evento criminal. Ahora, aquí hay una cuestión. Los 2 ciudadanos estadounidenses tienen la ciudadanía estadounidense, probablemente nacieron allá en territorio norteamericano, pero ¿sabes qué es lo más doloroso? Que son de origen latino, son de origen mexicano. Exacto. No se vale esto, señores, porque ustedes ayudaron a que muriera mucha de su gente. La mayor cantidad de víctimas son de origen mexicano. ¡Qué bárbaros! Y es que eso es lo más difícil, Julio, porque sabemos que, por ejemplo, a un norteamericano probablemente te diría, por ser seres humanos, tendrías que tener compasión también y darles un trato humano al final, ¿no? Como a cualquiera, claro, tienes razón. pero estoy de cuando acuerdo. tú no sabes la realidad que enfrentan estas personas, has estado en Estados Unidos, podría decirte, bueno, no tiene la idea. capacidad, la idea exactamente Sí. de saber qué es esa migración y por qué lo hacen, pero que un latino, Mate a aún otro sabiendo latino. el contexto social Ajá. que enfrenta cada persona que migra, no le importe, eso es de verdad reprochable. ¿Me dejas decir una cosa que lo he Claro. dicho muchas veces? A ustedes, coyotes de donde sea, polleros, tratantes de personas, ya sea de Honduras, El Salvador, México, Guatemala, Estados Unidos, delincuentes es lo que son. Y así creo yo que ahora los estados que acabo de mencionar, unidos, incluido Guatemala, va a empezar a tratarlos. Yo creo que una sugerencia muy buena, fíjate, Sandy, bueno, no sé si es muy buena, pero yo creo que es oportuna, al menos para la 9ª legislatura, es que se retome la revisión una vez más de nuestro parchadísimo Código Penal para incrementar la pena a estos sujetos, a la máxima, 50 años de privación de libertad, solo porque no tenemos cadena perpetua, y la pena de muerte que todos sabemos en el artículo 18 constitucional vigente, más no positiva. Así es, Julio. Vemos entonces que estos casos podrían ir marcando también. A mí me llama la atención porque Dime. parece que ahora se está tratando el tema de una forma más dura para los coyotes. Creo que sí. Porque mira, Creo lo que que ha sí. pasado es de que el tema de migración se ha tratado de una forma muy fuerte, pero contra los migrantes. Sí, y el migrante es la víctima en todo. Claro, y realmente también tiene que ir entonces muy enfocado al tema de las estructuras, que son Correcto. las que están ganando y están agenciándose dinero. Ya el tráfico de personas se ha convertido y se ha ido entonces
comparando entonces con la gravedad también del narcotráfico. Así es decir, es. si le importa mucho a Estados Así Unidos el es. tema del narcotráfico, también el tráfico de personas es importante que lo puedan hacer, pero contra las estructuras. No solamente es impedir un paso, sino es investigar, detener, procesar a todas las personas que están vinculadas A esas a estas estructuras. situaciones. Sí. Exactamente. Hoy trascendía también, Julio, que Dime, un Sandra. tratante de personas fue detenido cuando estaba trasladando a otras personas. ¡Qué Entonces, bueno! vemos que ¡Qué estos bueno! temas ya se están empezando a generar sí. a causa de esta tragedia. Ojalá, de verdad, que estas muertes no hayan sido en vano, Julio. Oye, te cuento- Lamentable la situación perdón. que se da. Disculpe, y con No, esto no, voy perdona. a ir concluyendo. Lamentable la situación Sí. que se da Sí, con sí, sí. el fallecimiento de más de 50 migrantes de diferentes nacionalidades. Una situación de verdad muy dura, pero que ojalá que estas muertes sirvan de algo para poder de esta forma cambiar la mentalidad de las autoridades y darse cuenta que no es combatiendo a los migrantes, sino es combatiendo a las estructuras que están creando este negocio y que no les importa, lo ven como una mercancía y no les importa la muerte de estas personas. Claro que sí, Sandy. La esclavitud moderna, llamada trata de personas de manera genérica, que se llama coyotaje aquí o polleros, como dicen en México. Delincuencia que realmente está creando un mal tremendo junto a los narcotraficantes y a los traficantes de armas. Pero estos, especial y particularmente delincuentes de la trata de personas, son todavía más detestables y deleznables, porque ellos utilizan la vida de la gente, la necesidad de la gente, la pobreza de la gente en busca de una mejor oportunidad para lucrar sin importarles si mueren o no. Así que el llamado es a nuestros estados y estamos viendo esas acciones con esta mesa técnica. Ya el canciller Mario Búcaro estaba en Estados Unidos desde el día de hoy, que las cosas van a empezar a cambiar y que de verdad se les va a castigar como merecen, con las penas máximas. Vamos a continuar, por favor, aquí en A la Medida con más información. Vamos ahora a conocer otras noticias y es de orden judicial porque un juez penal resolvió cerrar el caso de la magistrada separada del cargo de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin. En el juzgado 10º penal, el juez Víctor Cruz resolvió sobreseer, es decir, cerrar el proceso de Blanca Aida Stalin Dávila por los delitos de tráfico de influencias y resistencia con agravación específica. En febrero del 2017, la magistrada separada del cargo de la Corte Suprema de Justicia fue capturada por la Policía Nacional Civil. La funcionaria judicial fue denunciada por el juez Carlos Ruano, integrante del Tribunal Noveno Penal, quien indicó que Stalin lo llamó para pedirle que beneficiara a su hijo, Otto Fernando Molina Stalin, vinculado al caso Ixpisa con un arresto domiciliario. El juez del proceso, Víctor Cruz, resolvió sobreseer el caso de Stalin Dávila a criterio del juzgador. La acusación del Ministerio Público no coincide con las evidencias materiales que le presentaron en la carpeta judicial. De esa cuenta, no se demostró el delito de tráfico de influencias. Y respecto al delito de resistencia con agravación, Cruz señaló que la magistrada se opuso al arresto policial porque consideró que sufría una persecución en su contra. El Ministerio Público tiene hasta el martes 5 de julio para impugnar la resolución de Víctor Cruz. Si no lo hace, el fallo quedará en firme y Blanca Stalin podrá recuperar su puesto en el Palacio de Justicia. Nosotros vamos a seguir trabajando como lo venimos trabajando con el Ministerio de Gobernación, con el Ejército Guatemalteco, el Instituto Guatemalteco de Migración, seguirán en estos procedimientos de operativos que hemos hecho en evitar ese flujo masivo de personas de diferentes nacionalidades que ingresan a territorio guatemalteco en una forma irregular. Seguimos estableciendo que en Guatemala para ingresar se necesitan las reglas, las condiciones para entrar de una manera regular, ordenada y segura. Y mandarles el mensaje y decirles que en Guatemala hemos trabajado por la lucha de las no caravanas, seguimos el procedimiento de que no vamos a permitir que entren grandes caravanas, que entren y que pasen a territorio guatemalteco. Seguimos preocupados por el tema del COVID, seguimos cuidando a los guatemaltecos y recordarles que la frontera de los Estados Unidos sigue cerrada, sigue en ese procedimiento y que tenemos esa muy buena comunicación con el gobierno de México y por supuesto con el gobierno de los Estados Unidos.
Bueno, hay varios factores por los cuales obviamente es de esperar que el flujo de migrantes aumente, ¿no? Uno de ellos, el que hoy estamos hablando, pero digo solo uno de ellos. ¿A qué me refiero? Bueno, un tribunal federal de Estados Unidos suprimió un programa, Sandy, que se llamaba Quédate en México, que lo que significaba era lo siguiente, que cuando alguien pedía, un migrante ilegal, asilo para ingresar a Estados Unidos, en lo que se resolvía su situación, esperaba en territorio mexicano. Esto fue en el gobierno de Donald Trump. Esto queda suprimido. ¿Qué va a pasar? Va a haber más incentivo, entonces ahora que ya no está eso de que te regresan a México para llegar y esperar o tratar de pasar esa frontera México-Estados Unidos. Van a aumentar las caravanas y también las condiciones sociales que hemos mencionado tantas veces de pobreza y falta de oportunidad, van a seguir generando los flujos de migrantes por la forma que sea. Aquí un incentivo más, ¿no? Para que pase. Claro, Julio, aparte de esto es que también las condiciones que provocan la migración no han cambiado. No cambian. De hecho, la situación económica de los países también es complicada y todo esto es uno de tantos incentivos que existen para viajar de esta manera, Julio, arriesgándote. Mira, realmente los bloqueos, las medidas, todo lo que se ha implementado para tratar de reducir el flujo migratorio no han tenido tanto sentido porque ahí está la necesidad. Entonces, a pesar de saber estas situaciones del cierre de fronteras, tantas cosas que se han dado con programas incluso que buscan bloquear por completo o de gran forma también a los migrantes, aquí quienes siguen ganando son los coyotes, son los traficantes de personas, porque les siguen ofreciendo y siguen ingeniándose diversas formas para tratar entonces de atraer la atención, de ganar su confianza y que inicien y paguen el viaje, ¿no? Entonces, realmente sí puede aumentar el flujo migratorio, pero es que tampoco es que se haya reducido tanto. Sí, tenemos que ver una cuestión. La única forma en que se frenó, obviamente, el flujo migratorio fue sobre todo en el año 2020, por el tema de la pandemia. Ahora bien, tenemos que entender el fenómeno desde el punto de vista social y sociológico, sobre todo. Las migraciones ilegales hacia Estados Unidos empezaron a mitad de la década de los años 80. Han ido creciendo, se han ido aumentando, pero han ido aumentando por dos razones. Número uno, de verdad la gente que ha llegado allá ha encontrado, pues tal vez no una vida fácil, porque es una vida complicada con trabajos duros que los estadounidenses no quieren realizar y que obviamente los latinos, y en este caso los guatemaltecos, llegan a nacer con excelencia en la agricultura, en la construcción, en la albañilería, en la plomería, tantas cosas de estas. Pero esa es la parte buena. Lo que pasa es de que de la década de los 80 para acá ha venido un detrimento de condiciones sociales en nuestros países, es decir, aumento poblacional desmedido, poca creación y generación de empleo, aumento de la inseguridad, aumento de la pobreza y aumento de situaciones como por ejemplo en el caso específico nuestro aquí en Guatemala de la muerte de menores por el tema de la desnutrición crónica infantil. Entonces, aquí hay una cuestión, muchas veces la migración quizás hasta no quisieran hacerla, pero de verdad, Sandy, es la única opción posible para muchas personas que de todas maneras, si no aquí en Guatemala, van a morir de hambre. Exactamente, aparte los sueños, las ilusiones, porque mira, el tema migratorio, Julio, se da mucho por necesidad, en gran medida te diría, pero también ya es un tema aspiracional. Ves a alguien que le ha ido muy bien, que no sabe obviamente todo lo que tuvo que pasar para lograr lo que va teniendo, entonces dice, ese es el ideal, o sea, ya no sueñan con ser médicos, ya no sueñan con ser maestros, ellos sueñan con irse a los Estados Unidos. Y mira, he conocido comunidades donde a los niños se les obliga por lo menos terminar la primaria para luego pensar en viajar. Y es un tema de que ya ellos de chiquitos ya van manifestando, ¿no? Porque ven al tío que le va bien, ven al vecino que le ha ido bien, que está construyendo su casa, que tiene su carro. Y al final es un tema aspiracional, mal orientado sí, pero es la realidad que les ha tocado vivir. Es correcto. Y de lo aspiracional se vuelve hasta cultural, ya es una costumbre como fuente de derecho a hacerlo. Ahora, aquí hay una situación también muy importante, es decir, también veamos la realidad. Cuando tienes trabajo, si es que lo tienes aquí en Guatemala, y supongamos que tienes salario mínimo, estás ganando 93 quetzales diarios.
Cuando tienes trabajo, y supongamos que tienes un trabajo regularmente pagado entre los 8, 16 dólares la hora en Estados Unidos, fácil, por poquito vas a ganar 500 quetzales diarios allá. Entonces vemos cómo se quintuplica lo que aquí puedes producir. Y eso, te estoy hablando de una hora. Y si trabajas 6 horas, 8 horas o 10 horas, bueno, es que no hay un parangón. Entonces, lo que tenemos que entender, que la forma de frenar la migración no es con este tipo de programas, no es con leyes, sino que es creando precisamente eso, el incentivo para que exista el trabajo, para que venga la inversión, para que haya la motivación de trabajar, pero ya no en Estados Unidos. O sea, qué bien por eso, para trabajar en nuestros países, para trabajar en Guatemala. ¿Pero qué se necesita? Seguridad ante todo. Porque seguridad, de lo contrario, claro, que generen trabajo, que regeneren esas oportunidades, el desarrollo que todo el mundo queremos, porque ¿quién no quiere superarse? Pero ¿qué tiene a la mano, qué tiene al alcance para poder hacerlo? Es que pregúntense eso. ¿Vamos con datos, Julio? Sí, con mucho gusto. Vamos entonces, por favor, con los datos para usted sobre este importante tema. La condición de pobreza, la falta de empleos y la falta de oportunidades de desarrollo son factores que influyen y lo van a seguir haciendo fuertemente en el aumento de personas que desean migrar hacia Estados Unidos desde nuestros países latinoamericanos. Este anhelo va creciendo día con día, Sandy, a pesar de los peligros que esta travesía representa. Y vaya si no lo vimos con la tragedia de Texas. Pues en muchas ocasiones se convierte en la aparente única opción de una vida mejor. Es de esperarse que aparte del fenómeno de la trata de personas y el pago a coyotes para tratar de alcanzar el sueño americano, las caravanas de migrantes ahora también pues sigan dándose y probablemente incrementándose. Datos importantes. Recordemos que la migración de guatemaltecos hacia Estados Unidos inició a mediados de la década de los años 80 y año con año ha ido incrementándose. De hecho, en las estimaciones actuales, reales, porque no existe un censo oficial, indican que más o menos ya son 3.300.000 personas de origen guatemalteco que están viviendo, trabajando y produciendo el bienestar de Estados Unidos, que es un país que se construyó por la inmigración. Detener el flujo ilegal de migrantes no es tanto una cuestión de orden legal, es una cuestión de recomponer o empezar a combatir causas sociales muy fuertes que tienen herido el tejido social y la base de la sociedad en todo país, como en este caso es la familia, que son los que nos causan lo que hemos ya mencionado. Así es, Julio, la verdad es que las caravanas se van a seguir registrando. Es una situación que es muy complicado poder eliminar en sí la migración irregular. Aquí el punto es de qué manera los países van a cambiar la realidad de sus ciudadanos, porque esa es la principal pregunta que nos hacemos. ¿En qué momento van a llegar más oportunidades? Porque mira, aquí hablamos de personas que a lo mejor no han tenido acceso a educación, que las posibilidades son pocas, que se encuentran en una situación socioeconómica de pobreza, pobreza extrema. Pero ya te diría que la migración irregular no solo es para estas personas, es para todos. Hay profesionales, Julio, hay personas que se han graduado, tienen licenciatura, tienen maestrías y han viajado de esta manera a los Estados Unidos porque ni con eso han logrado tener una oportunidad. Sí, yo siempre trato de explicarle a mis estudiantes una cuestión. Antes, en esa década de los 80s, tener, por ejemplo, un bachillerato, un secretariado, un profesorado, era algo, wow, tremendo. Hoy tener una licenciatura es como tener el equivalente a esos títulos. Cada vez se necesita gente más preparada, más especializada, con maestrías, con doctorados, con postdoctorados, con un montón de situaciones tremendas para un mundo globalizado y muy competitivo. El problema es que año con año, ya lo hemos dicho también, solo en estudiantes, ya que estoy tocando ese pequeño rubro de la juventud, 33% de la población guatemalteca, se gradúan 240,000 en promedio de esas profesiones de educación media año con año. ¿Cuántas plazas de trabajo estamos creando? A lo sumo, cuando nos va bien, entre 20 a 40,000. El déficit no lo podemos cubrir. La mayor parte de nuestra economía es economía informal. Hoy puedes vender, puede pasar una semana y no vendes nada. Y entonces, ¿qué haces? ¿Delinques o te vas? Y mucha gente, la gente honrada, que es la mayoría, pues decide irse. ¿Y sabes qué es lo peor, Sandy? Que cuando se van y falla el tema de la migración, o encuentran la muerte, o en todo caso, si son repatriados a nuestro país a través de la extradición, regresan a una condición peor de la que se fueron. Exactamente, porque probablemente hubo una deuda, probablemente incluso tuvieron que vender todo lo que tenían con la esperanza de poder apuntar entonces también a que se logre el famoso sueño americano.
A raíz de toda esta situación, Julio, se han dado diversos testimonios. Hay muchos migrantes que han salido a dar a conocer su testimonio de lo que les tocó pasar para llegar a Estados Unidos. Varios de ellos que lograron, otros que siguen intentándolo. Y de verdad, cuando vemos los panoramas, me impacta mucho la situación de los migrantes venezolanos, a todo lo que se tienen que enfrentar porque recorren tantos países para llegar a los Estados Unidos, hasta selvas donde también vemos el peligro constante que ellos están pasando, no solamente con el tema de que los ubiquen, sino también con la situación climática. Tienen que enfrentarse incluso a animales salvajes. En fin, hay muchos peligros, pero ¿qué pasa? También es un país en donde sabemos la situación está muy difícil y sabemos que son realidades que de cierta forma pues compartimos, ¿no? La pobreza, la falta de oportunidades, el desarrollo que no logra despegarse y llegarse entonces a ese desarrollo para toda la población. Y es difícil el panorama, Julio, porque no queda más que apuntar que las caravanas y el flujo migratorio sigue en aumento. Y aún así, ya prácticamente para ir concluyendo este tema, los venezolanos, a pesar de toda esa condición y de todos esos periplos que has estado mencionando, los venezolanos tienen el beneficio del TPS, algo que se debe luchar por la vía legal en Guatemala, algo que la diplomacia guatemalteca debe de pedir y debe de exigir. Así que bueno, ahí estamos en este tema. ¿Cuáles son las conclusiones que te dan en esta oportunidad, Sandy, y que te vienen a la mente en tan importante situación? Sí, Julio, la verdad es de que los países tienen que cambiar la forma en la que están haciendo las cosas, buscar la manera de poder dar mayores oportunidades a sus ciudadanos. No solamente es, les voy a ayudar a repatriar un cuerpo, evitemos que se den muertes, evitemos que salgan del país para buscar oportunidades en otros países y de esta manera también promovamos el desarrollo. Ojalá que los países centroamericanos puedan unificar esfuerzos, puedan de cierta forma también trabajar en conjunto para ir generando esas oportunidades que todos esperamos y que harán entonces que baje el interés de todas las personas de poder migrar arriesgando su vida. Vamos a concluir entonces este análisis y continuaremos con otra información contigo. Muchas gracias, Sandy. Es importante conocer lo siguiente, porque la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República dio a conocer el informe de resultados que tuvo el viaje del presidente Alejandro Giammattei hacia lo que es Estados Unidos, particularmente en su capital, Washington, D.C. Aquí está la información. El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López Oliva, se refirió a los resultados de la visita del presidente Alejandro Giammattei en Washington, Estados Unidos. Dentro de los puntos importantes se destacó el rechazo del presidente por la inclusión de Guatemala en el capítulo 4B del informe anual de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El señor presidente, como jefe de Estado, manifestó su rechazo por la inclusión de Guatemala en el capítulo 4B del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Este apartado, esta evaluación, este informe, esta inclusión de Guatemala en el capítulo 4B se encuentra plagado de errores metodológicos que evidencian la falta de rigor jurídico y el sesgo ideológico que afecta a Guatemala. El Estado de Guatemala ha señalado la discrecionalidad, la falta de objetividad en la decisión tomada por la Comisión, que es contraria a lo establecido en su propia naturaleza jurídica. Este capítulo pues incluye países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, y sin embargo Guatemala ha hecho esfuerzos. Guatemala tiene una institucionalidad democrática sólida. Dentro de la gira, el presidente sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, donde se abordó el tema migratorio. Abordaron temas de estrategia en común en materia de seguridad regional, en el combate al crimen organizado transnacional, al tráfico ilícito de migrantes, donde, dicho sea de paso, pues el secretario Mayorkas agradeció los esfuerzos que Guatemala ha hecho, especialmente en el endurecimiento
de las penas contra los traficantes, conocidos como coyotes. Además, el gobernante participó en la Cumbre Anual Interamericana de Libertad Religiosa, donde destacó que en Guatemala se seguirá defendiendo la vida desde su concepción y la institucionalidad de la familia y la libertad religiosa. En medio de la tragedia, en medio de los problemas, en medio de tanta situación complicada y difícil en Guatemala, televidentes y Sandy, una nota de esperanza que yo creo que para muchos podrá parecer superflua, pero que es sumamente importante. Unos chicos de la selección, en este caso sub-20, demostraron que Guatemala puede hacer las cosas bien, alcanzar objetivos altísimos, como es la clasificación a un mundial en esa categoría juvenil, cuando se proponen, cuando se lucha, cuando se trabaja en equipo. Ese es el ejemplo que todos debemos seguir. Una esperanza y una alegría definitivamente para un país. La verdad que mi respeto, Julio, y mi admiración también por las ganas que le echaron en este partido. ¿Verdad? Y en toda la preparación también, porque venían realizando un buen trabajo. Y me llama la atención cómo es que hoy México se enfrenta a otra juventud. Es decir, era el séptimo enfrentamiento, es decir, en 7 ocasiones se han enfrentado Guatemala y México para poder hacer esta clasificación. Y en estas ocasiones México le ha ganado a Guatemala. 1977, el primer enfrentamiento que se da, y pues nos derrotaron, Julio, pero ahora es un país diferente, es una selección diferente a la que encuentran y que nos dan esa alegría. Esa alegría y esa esperanza. Y te digo algo, ¿no? Esta es la segunda vez que Guatemala clasifica a un mundial de esta categoría sub-20. Hace 11 años pasó y ahora se vuelve a demostrar. ¿Qué significa eso? Que aquí, cuando se hacen las cosas bien, cuando se le da oportunidad a la juventud, y escuchen lo que les voy a decir también, superando las adversidades, los objetivos se pueden lograr. ¿Por qué? Porque esta selección que ayer clasificó a este Mundial Sub-20 de 2023, el primer partido, nadie daba tal vez la esperanza que pudiera pasar después de una derrota contra el hermano país vecino de El Salvador, 5-1. Pero poco a poco fueron encontrando esa unión, fueron encontrando esa fuerza y fueron encontrando una alegría para todo un país, y nos dieron, los chicos, una enorme y extraordinaria lección de esperanza, de unidad y de que en Guatemala, repito, las cosas se pueden hacer con excelencia. Es una esperanza que se mantiene, Julio, porque ahora se viene el partido contra República Dominicana. Pero ¿qué te parece si tú nos das más detalles sobre todo lo que ha pasado y lo que se viene también con este encuentro? Claro que sí, con mucho gusto y con esa alegría, esperanza y fervor patrio por nuestro país. Guatemala se enfrentó a México en el juego de los cuartos de final, lo decía Sandy Monroy, de este campeonato sub-20 de la CONCACAF 2022. El partido se desarrolló en el Estadio Olímpico Metropolitano en San Pedro Sula, Honduras. Luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, por cierto, resultado oficial de ese partido, y luego de los tiempos extras desde el lanzamiento desde el punto penal, Guatemala, con una soberbia actuación en ese momento del arquero nacional, venció 2-1 a México. La figura de la noche y de los tiros penal, ya se lo dije, se llama Jorge Moreno, el portero sub-20, en este caso de la selección nacional. El próximo rival de Guatemala, tú lo decías, Sandy, va a ser República Dominicana. Se buscará el pase también a los Juegos Olímpicos de Francia 2024. Y si ya se pudo lograr la clasificación en el Mundial, pues vamos por más, porque lo que hay que tener es una mentalidad ganadora con metas altas. El 6 de abril del 2011, Guatemala logró su clasificación primera histórica al Mundial Sub-20 de Colombia 2011, venciendo a Estados Unidos. Los dos gigantes de la CONCACAF han caído para que Guatemala en sus oportunidades vaya a este Mundial. Va a ser la segunda vez que clasificamos al Mundial Sub-20 y bueno, aplauso de verdad y reconocimiento para los chicos. Totalmente, Julio. Vemos entonces que el esfuerzo ha valido la pena, sí. Nos regalaron esa alegría, esa esperanza, y queda en un momento donde el país también enfrenta tantas noticias, tantas situaciones adversas, Julio, que sin duda alguna, qué rico ese respiro que podemos tener de felicidad, de emoción, y poder entonces darle seguimiento y apoyo también a estos jóvenes que están dándolo todo por el país, de verdad, que son un gran ejemplo. Yo de verdad ayer y hoy, pues lo que me sorprendía también era el ingenio de los guatemaltecos, porque salieron unos memes
que la verdad que también refleja esa felicidad, pero también el humor, ¿no?, de un momento tan importante. El humor. Puedo hacer un agradecimiento especial al pueblo hondureño. Qué lindo, de verdad, ver a hondureños apoyar a la selección nacional de Guatemala, siendo solidarios y también felicitar a los mexicanos, ¿verdad?, que siempre son dignos rivales y que en esta ocasión muchas veces de las derrotas se pueden obtener también grandes enseñanzas, claro, y que esto sirva para ellos. Pero hoy el gran significado es que Guatemala ha logrado una clasificación a un Mundial Sub-20. Definitivamente nos estamos constituyendo aquí en el área de la CONCACAF en una potencia en esa categoría. Me refiero a una potencia en el sentido de que vamos ya 2 veces, es decir, no fue una casualidad la primera vez, no fue una casualidad vencer a Estados Unidos en su momento, no fue una casualidad en su momento vencer a México. David siempre le puede ganar a Goliat. Así es, Julio. Y cuando hablas de elecciones, tanto para México como para nosotros, también nos puede llegar que no nos tenemos que confiar, Julio, porque creo que eso fue lo que falló también en cuanto al equipo mexicano, que se confiaron, que venían con un equipo, pues Guatemala ya les hemos ganado, entonces no nos preocupamos, y eso fue lo que al final pues le dio la desventaja. Guatemala no puede pensar nunca así. Cada partido tiene que ser mejor que el anterior y buscar siempre mejores resultados, no pensar que tal vez porque un equipo tiene la fama de que nunca gana o que pues está tambaleando, no sabemos con qué sorpresa nos puede encontrar. Ayer la sorpresa fue Guatemala. Así es, la gran lección, Guatemala. Los chicos nos han enseñado una lección de esperanza y de honor. Con adversidades, con esfuerzos, con lucha, con trabajo en equipo, con ganas, con orgullo y realmente esforzándose y por sobre todo trazándose en la mente metas altas y creyendo en nosotros mismos, Guatemala realmente puede lograr cosas impresionantes. El aplauso de todo un país para estos chicos de la selección sub-20 por ese gran logro. Y mientras tanto, en A la Medida, continuamos con más información. Contigo, Sandy, por favor. Por supuesto, Julio, vamos a cambiar el orden de la información porque congresistas republicanos fijaron el plazo al secretario de Estado, Antony Blinken, para que pueda indicar por qué la inclusión de Consuelo Porras en el listado Angel. 3 congresistas del Partido Republicano enviaron una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, por medio de la cual le dan un plazo para que explique y documente por qué se incluyó a la fiscal general Consuelo Porras en la llamada lista Angel. El 20 de septiembre de 2021, Porras fue incluida en este renglón que la califica como actor antidemocrático. Ahora los senadores Ken Buck, Rick Crawford y María Elvira Salazar demandan una explicación documentada sobre la inclusión de Porras en la lista Angel y fijan como último plazo el lunes 25 de julio de 2022. Los 3 congresistas envían 4 preguntas a Blinken y le piden que las responda con fundamento. Los altos funcionarios y representantes de la población estadounidense señalan al secretario de Estado que ningún funcionario o institución debe actuar de manera arbitraria, sobre todo porque se afecta la relación con un socio estratégico como Guatemala. Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Hablamos sobre lo que está pasando en Ecuador después de estos 18 días de protestas que se han tornado violentas en muchos casos, de un paro, escasez de combustible, de gas, de alimentos en grandes partes de Ecuador. Bueno, finalmente existe un acuerdo con el gobierno que pone fin a las movilizaciones este jueves y a las protestas de los grupos indígenas que por estos 18 días han paralizado virtualmente Ecuador. El pacto incluye una reducción de los precios de los combustibles y también otras concesiones. Fue firmado por el ministro del gobierno ecuatoriano, Francisco Jiménez, el dirigente de los indígenas, Leonidas Issa, que incluso recordemos que había sido señalado por el presidente ecuatoriano de intentar darle un golpe de Estado, y también el presidente de la conferencia episcopal fue quien medió entre ambas
partes, actuó como mediador y se logró finalmente este acuerdo. Previo a la firma del acta, ISA, el líder indígena, pidió tiempo para consensuar con los dirigentes regionales la aceptación de los términos del acuerdo propuesto y tras la cita se pidió incluir algunos puntos que habían sido exigidos con anterioridad. El acuerdo incluye, entre muchas cosas, por ejemplo, que la gasolina baje de $2.55 a $2.40 el galón y el diésel de 1.90 a $1.75. Además, que nos extienda la frontera petrolífera, o sea que todos los pozos petroleros se queden donde están, no hay una expansión, y también que no se realicen actividades mineras en áreas protegidas, en parques nacionales y en fuentes hídricas. Ahora el gobierno ecuatoriano tendrá un plazo de 90 días para entregar soluciones a los reclamos de los grupos indígenas tras el prolongado paro y las violentas protestas, en donde al menos 4 personas han muerto en hechos asociados a incidentes, a protestas, según lo afirman las autoridades. Y es que ha sido uno de los temas que ha impactado a nivel mundial en los últimos meses, el precio del combustible, que continúa siendo bastante alto, está en un nivel bastante alto, específicamente en Europa. Si sentimos que acá en Guatemala el precio está alto, en Europa lo está mucho más, y también en Estados Unidos, que pese a ser un país